El amanecer de la guerra. La invasión a Polonia. Escrito por Gael García Bernal. El 1 de septiembre de 1939, el mundo vio con horror cómo la maquinaria de guerra nazi se ponía en marcha. Las fuerzas alemanas, comandadas por Adolf Hitler, cruzaron la frontera polaca, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. Este ataque no fue algo que pasó de repente, sino el resultado de años de problemas entre países y del deseo de los nazis de conquistar más territorios. El ataque a Polonia marcó el comienzo de uno de los periodos más oscuros de la historia. El mundo esperaba con ansias la reacción de las potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña, quienes habían prometido proteger la independencia de Polonia. 2 días después, el 3 de septiembre, ambas naciones declararon la guerra a Alemania, pero sus primeros intentos por detener el avance nazi fueron inútiles. La rápida conquista de Polonia por parte de Alemania, usando la táctica de la guerra relámpago o Blitzkrieg, demostró el poder destructivo del ejército alemán, y fue un presagio de la masacre que se avecinaba. Semillas de discordia. El legado de Versalles. Para entender por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, tenemos que regresar a lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial y al Tratado de Versalles, firmado en 1919. Este tratado, que buscaba castigar a Alemania por su participación en la Gran Guerra, impuso condiciones muy duras a la nación derrotada. Algunas de las partes más polémicas del tratado fueron las grandes sumas de dinero que Alemania tenía que pagar como reparación, la pérdida de territorios y la reducción drástica de su ejército. Estas medidas humillantes hicieron que la gente en Alemania se sintiera muy molesta, creando el ambiente perfecto para que surgieran ideas extremistas como el nazismo. El ascenso del Führer. La ira germana encuentra su voz. En medio del caos económico y la inestabilidad política que azotaron a Alemania durante la década de 1920, apareció un nuevo líder, carismático y cruel, Adolf Hitler. Aprovechando el descontento del pueblo, la debilidad de la democracia y el miedo al comunismo, Hitler y su Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi, subieron al poder muy rápido. Con discursos nacionalistas, antisemitas y llenos de deseos de venganza, Hitler logró aprovecharse del sentimiento de humillación nacional y la frustración de un pueblo que buscaba soluciones. Prometió que Alemania volvería a ser poderosa, rompería las cadenas del Tratado de Versalles y crearía un nuevo orden mundial dominado por la raza aria. Expansión agresiva. Alemania recupera su espacio vital. Una vez en el poder, Hitler se enfocó en rearmar a Alemania, ignorando completamente lo que decía el Tratado de Versalles. Su objetivo era claro: expandir el territorio alemán a costa de sus vecinos, a quienes consideraba inferiores, para conseguir el espacio vital que, según él, el pueblo alemán necesitaba. En 1938, Alemania se anexionó a Austria en lo que se llamó el Anschluss, una unión forzada a la que las potencias occidentales se opusieron muy poco. Meses después, Hitler puso su mirada en Checoslovaquia, exigiendo la anexión de los Sudetes, una región fronteriza con una gran población alemana. Un pacto siniestro. El acuerdo Ribbentrop-Molotov. En un movimiento que sorprendió al mundo, Alemania y la Unión Soviética, dos regímenes con ideas opuestas, firmaron un pacto para no atacarse en agosto de 1939. El pacto Ribbentrop-Molotov, llamado así por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, tenía un objetivo claro: evitar una guerra en dos frentes y repartirse Europa del Este. Este pacto secreto incluía un acuerdo adicional que establecía la división de Polonia, y que la Unión Soviética tomaría el control de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. El acuerdo entre Hitler y Stalin dejó a Polonia a merced del ejército alemán y preparó el camino para la invasión del 1 de septiembre de 1939. Europa en llamas. La Blitzkrieg alemana arrasa el continente. Después de conquistar Polonia rápidamente, la maquinaria de guerra nazi se dirigió hacia el oeste. En la primavera de 1940, Dinamarca,
Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia cayeron bajo el control alemán en una serie de ataques relámpago que demostraron el aparente poder invencible del ejército alemán. La táctica de la Blitzkrieg, basada en coordinar ataques aéreos masivos con el avance rápido de tanques y vehículos motorizados, tomó por sorpresa a los ejércitos aliados. La caída de Francia, considerada una de las principales potencias militares del mundo, sumió a Europa en una profunda oscuridad. La batalla por los cielos, la resistencia británica en el aire. Mientras casi toda Europa continental caía bajo el dominio nazi, Gran Bretaña se convirtió en el último bastión de la resistencia. La batalla de Inglaterra, un enfrentamiento aéreo crucial que tuvo lugar entre julio y octubre de 1940, marcó un punto de inflexión en la guerra. La Real Fuerza Aérea Británica, aunque con menos aviones pero con un espíritu inquebrantable, logró resistir los ataques de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. La determinación de los pilotos británicos, muchos de ellos jóvenes voluntarios, y la eficacia del sistema de radar británico fueron claves para frustrar los planes de Hitler de invadir las islas británicas. Traición en el frente oriental. Hitler rompe el pacto. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión con Stalin y lanzó una invasión masiva de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. La decisión de atacar a la URSS, motivada por el deseo de Hitler de conquistar espacio vital en el este y por su odio al comunismo, resultó ser un error estratégico con consecuencias catastróficas. El ejército alemán, confiado en una victoria rápida, se encontró con una resistencia feroz por parte del Ejército Rojo y la población soviética. El invierno ruso, con su frío extremo, también jugó un papel crucial en contra de los alemanes, que no estaban preparados para una campaña larga en esas condiciones. El gigante despierta Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania en el eje, lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. El ataque, que buscaba destruir la flota estadounidense en el Pacífico, tuvo consecuencias devastadoras para Estados Unidos y cambió el rumbo de la guerra. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, entrando de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada del gigante estadounidense, la balanza del conflicto comenzó a inclinarse a favor de los aliados. La marea cambia Stalingrado y el desembarco en Normandía. A partir de 1942, la situación de la guerra comenzó a cambiar. En el frente oriental, la batalla de Stalingrado, una lucha brutal e implacable que duró meses, se convirtió en un momento decisivo. La victoria soviética en Stalingrado, aunque con un costo enorme de vidas humanas, marcó el inicio de la contraofensiva soviética que terminaría con la toma de Berlín en 1945. En el frente occidental, el desembarco aliado en Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, abrió un segundo frente contra Alemania. Esta operación, la más grande de la historia en la que se desembarcaron tropas desde el mar, fue liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, y permitió a los aliados liberar Francia y avanzar hacia el centro de Alemania. El ocaso del Reich, la derrota alemana y el suicidio de Hitler. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el este, el régimen nazi se venía abajo. En abril de 1945, con las tropas soviéticas a punto de tomar Berlín, Hitler se suicidó en su búnker subterráneo. La rendición incondicional de Alemania se firmó el 8 de mayo de 1945, marcando el fin de la guerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial dejó una cantidad de muerte y destrucción nunca antes vista. Millones de personas, tanto civiles como militares, murieron en los campos de batalla, los bombardeos y los campos de concentración nazis. El precio de la paz, bombas atómicas y el fin de la guerra. Mientras la guerra en Europa llegaba a su fin, la lucha continuaba en el Pacífico. Para obligar a Japón a rendirse y evitar una invasión terrestre que habría costado millones de vidas, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los días 6 y 9 de agosto de 1945. La devastación causada por las bombas atómicas
que mataron a cientos de miles de personas al instante y provocaron efectos a largo plazo por la radiación, obligó a Japón a rendirse sin condiciones el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia, había terminado.